están? Qué bueno verlos nuevamente el día de hoy. Qué bueno verlos en esta hora, ya listos para juntos estudiar la palabra de Dios. Quien les habla es Sergio Bustamante y nuevamente pues tengo la bendición y la alegría de que hoy día voy a estar conversando con dos lindos amigos acerca de la palabra de Dios. Así que yo en esta hora doy nuevamente la bienvenida a Jennifer Cerecida y a Reinaldo Serra, que me acompañan en este día. Así que hola Jennifer, ¿cómo estás? Hola Sergio, Reinaldo, chicos, todos los que nos están viendo. Bueno, ya me siento en casa, así que lista para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios. Bueno, ya somos dos, entonces siento además que estamos aquí enseñando y aprendiendo porque nunca se deja de aprender, ¿eh? Y eso es realmente satisfactorio. Buenísimo, y es verdad, pues sobre todo aprendiendo y enseñando desde la Biblia, la palabra de Dios. Bien, ¿recuerdan el tema de hoy? Así es, por supuesto, hoy vamos a conversar sobre el buen trato entre los hermanos. Claro que debemos tener un buen trato con toda la familia en general, pero hoy nos vamos a enfocar en el buen trato entre los hermanos. A propósito, les cuento que esta semana hablé por teléfono con mi hermano. Era su cumpleaños y desde luego no podía dejar de saludarlo. Con él siempre nos hemos llevado muy bien y hemos tenido una linda relación de mejores amigos desde que éramos niños. Mira, qué interesante, qué bueno, porque conozco a muchos hermanos que no se llevan muy bien. Tienen desde pequeñas riñas por un juguete hasta grandes odios y peleas por dinero o herencias. Bueno, ahora leamos el pasaje bíblico que es la base para nuestro diálogo de hoy. Está en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 8. Una vez más, Génesis capítulo 4 del 1 al 8. No se olviden que estamos utilizando la traducción del lenguaje actual para poder entender y poder leer mejor la palabra de Dios. Y ahora creo que me toca leer a mí esta vez la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vamos a leerlo. Dice... leamos, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva, el hombre hablando de Adán, y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Versículo 2, después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Versículo 3, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como una ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Versículo 5, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía enojado que estaba. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Versículo 8. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. ¡Qué terrible, Reinaldo! Sí, tremendo pasaje. Qué interesante también la versión bíblica que has leído con un lenguaje tan actual y tan sencillo y tan fácil de comprender. Yo quiero proponerles, Sergio y Jennifer, que primero empecemos precisando, identificando los personajes de la lectura, pero además sus ocupaciones, porque esto va a ser clave para entender la historia. A ver, entonces, bueno, aquí se habla de Caín y Abel, que son los primeros hijos de Adán y Eva. Así es. Y claro, también se dice que Caín era agricultor y Abel era un pastor de ovejas. En los primeros versículos 3 y 4 dice que los dos hermanos presentaron ofrendas a Dios. Y también dice que la ofrenda de Caín fue de los frutos que cultivaba y la ofrenda de Abel de las primeras y mejores ovejas de su ganado. ¿Saben? Este tipo de ofrendas me han sorprendido porque yo estaba mucho más familiarizada que cuando se habla de ofrendas, pues se refieran a dinero. No, en realidad ofrenda es cualquier bien o acción que dedicamos a Dios para bien de su obra o de alguna persona.
Es más, la Biblia enseña que nosotros mismos debemos ser ofrendas vivas para Dios. Espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad también de tratar este tema más a profundidad. Pero claro que sí. Ahora, en el versículo 5 dice que Caín estaba muy, muy molesto y que en su rostro se veía todo su enojo. Pregunto, ¿por qué reaccionó así Jennifer? Creo que porque a Dios le agradó más la ofrenda de Abel y no la de Caín. Así es, y por eso no tenía por qué enojarse con su hermano. Veamos en Éxodo capítulo 25, el versículo 2, cuáles eran las condiciones para que Dios acepte una ofrenda. Yo tengo aquí abierta mi Biblia en la computadora y le voy a dar la lectura. Dice Éxodo 25:2, dice así: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Está clarísimo. Dios quiere que nuestras ofrendas sean voluntarias y de todo corazón. Pero entonces me pregunto, ¿por qué Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín? Parece que los dos hermanos ofrendaron voluntariamente. Entonces podría ser que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque no la dio de todo corazón. A ver, pensemos juntos. Según el versículo 7, Dios le dice a Caín que si hace lo correcto y lo bueno, siempre lo aceptará con agrado. Contrariamente, si hace lo malo, el pecado está listo para atacarlo como un león, dice el Señor. Y al final lo anima, mejor dicho, le ruega que no se deje dominar por el pecado. Creo que allí está la razón por qué Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Sí, voy entendiendo. Parece que Caín no dio su ofrenda con buena actitud. Quizá lo hizo solo por cumplir, sin honrar a Dios. Yo diría, sumando lo que dicen, que fue un acto sin amor. O como dice en Éxodo, no dio su ofrenda de todo corazón, sinceramente. Quizás ofrendó solamente para cumplir una norma, o como hacen algunos, ofrendan solo para que los demás los vean y piensen que son buenas personas. Lo estamos entendiendo muy bien. El problema entonces estaba en el corazón de Caín, y Dios conocía su corazón. La Biblia dice con claridad que nosotros miramos lo que está ante nuestros ojos, pero Dios mira el corazón del ser humano. A Dios definitivamente no podemos engañarle. A ver, se me ocurre algo. Escuchen, ¿pudo Caín evitar lo que hizo después con su hermano Abel? ¿Creen que lo pudo evitar, chicos? Por supuesto, Sergio. Caín libremente decidió hacer lo malo. Dios le suplicó, le rogó antes que no se deje dominar por el pecado. Dios nos ha hecho libres y por eso tenemos responsabilidades. Buenísimo, buenísimo. Pero sigamos. El versículo 8 nos cuenta del primer crimen, yo creo, en la historia universal, que fue entre hermanos. ¿Cómo se sienten al pensar en este hecho tan grave y triste? Mira, me da muchísima pena porque me pongo a reparar que Caín lo pensó todo, lo planeó. Como se dice muchas veces, ¿no? Él actuó con premeditación, con alevosía, con ventaja. Era su hermano de sangre. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? ¿Y este odio de Caín a su hermano fue algo del momento o piensan que fue un proceso? ¿Qué piensan? No sé si hay una respuesta para esto, Reinaldo. Esa es una muy buena pregunta, Sergio. Bueno, hay personas que por no tener dominio sobre sus emociones, a veces son invadidas por emociones muy fuertes que los llevan a desarrollar conductas violentas y hasta pueden matar. Wow. Este caso de Caín y Abel creo que llevó su tiempo. Ofrendar a Dios requería preparación. Lo que se ve aquí es una vida desobediente y violenta que llevó finalmente a Caín a matar a su propio hermano. Wow. Interesante tu análisis. Sigamos avanzando, relacionando la historia bíblica con nuestra realidad ahora. Veamos cómo se da el trato entre hermanos en nuestras familias, en las iglesias, comunidades. ¿Cómo creen ustedes que vivimos el problema? A Jennifer. Bueno, yo creo que
Hoy como ayer hay conflictos entre hermanos. Alguien dijo que es difícil encontrar pues hermanos que se lleven bien el 100% del día, todos los días, ¿no? Y quizá no exageró, si los cuartos de la casa de mis padres hablaran, ideas cuando éramos niños, pero ahora ya así, recontra íntimas con mis hermanas. Claro, bueno, no es momento para confesiones, Jennifer, pero sí para señalar que el maltrato entre hermanos, eso ya es otra cosa y asume diferentes formas, según las edades, pero también los ambientes de los involucrados. Cierto. Cuando son niños hay pequeñas discusiones y rencillas por los juguetes, las golosinas, el cariño de los padres. Mira, lamentablemente también hay unas excepciones. Leí la otra vez en un periódico que un niño en los Estados Unidos había disparado a su hermanita pequeña porque, según él explicó, esta niña hacía mucha bulla y no lo dejaba dormir. Y lamentablemente ese tipo de casos está aumentando en la sociedad. Es terrible, ¿no? Y muy triste, desde luego. Pensemos ahora en la adolescencia. Los hermanos discuten y pelean por asuntos de la imagen personal, si están delgados o subidos de peso, si son altos o más bajos, por el acné que tiene uno u otro, por la ropa, incluso hasta por los amigos y los primeros amoríos. Así es. Y cuando ya son jóvenes o adultos, muchos hermanos se maltratan por sus trabajos, por cosas materiales, por dinero, intereses de la herencia que dejan los padres. Y este último tema, la herencia, puede llevarlos aún hasta los tribunales, o algunos hasta se hacen seguidores de Caín. Es tremendo. Y si hablamos de la iglesia, lastimosamente hay que reconocer que no estamos libres de estos problemas, que de hecho afectan también la fe y el testimonio como cristianos. Eso es muy cierto, Reinaldo. Y siendo que la iglesia está constituida por familias, los problemas entre hermanos afectan mucho la comunión y la tarea misionera que tiene la iglesia. Quizá debamos preocuparnos por tener una mejor labor pastoral que esté dirigida a las familias de la iglesia. Ojo, no estoy generalizando, pero creo que esa percepción que tengo también es importante resaltarla. Yo estoy seguro que Dios, amigos, está preocupado y tiene mucho interés porque para que en las familias haya buenas relaciones, buen trato entre hermanos y con los padres. Se ve claramente incluso en el consejo que le da a Caín para que no se deje llevar por su ira. Es verdad, es el plan de Dios desde el principio, que en las familias se amen, que en las familias se ayuden, se traten bien. Por eso es importante que nos preguntemos también qué podemos hacer nosotros para que en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, las familias se traten bien, los hermanos se amen y se respeten. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, yo creo que la iglesia debe asumir con seriedad y con suma urgencia su labor pastoral familiar. Ahora la familia está afectada por ideologías, por políticas antifamilia. Siento que si perdemos esta batalla, vamos a tener graves problemas en el futuro cercano, en la familia, en la iglesia y también en la sociedad. Es cierto. Y que los padres tengamos que acompañar y orientar a nuestros hijos para que usen bien, por ejemplo, la televisión, internet. Hay que tener reglas claras, ayudarles a desarrollar una opinión crítica de los mensajes que reciben a diario, en base, por supuesto, a los valores de la fe cristiana. Estos medios, tanto como la radio, los periódicos, son ahora más influyentes que la propia familia y la escuela, incluso en la formación de nuestros hijos. Aportan, de hecho, al buen trato entre hermanos, Jennifer. Así es, Reinaldo. De hecho, entiendo que la tarea no es sencilla, pero bien vale la pena porque los hijos son la mejor herencia que Dios ha dado a los padres. Que se traten bien, que se amen y respeten. En mucho depende que los padres también los amen, los respeten y traten bien. Y Dios incluso ha prometido ayudarlos en esa tarea. Así es. Por eso yo les planteo la pregunta final, que está dirigido a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué puedes hacer para que en tu familia, en tu iglesia, en tu comunidad, los hermanos se traten bien? Conversa con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Seguro que habrá buenas ideas. ¿Qué les parece si ponemos manos a la obra en esto? Wow. Terminamos el programa. Y de seguro que ha sido de mucho provecho
para todos nosotros. Como siempre, oramos al final y por favor, Jennifer, guía la oración en este día, esperando volver a reunirnos pronto. Claro que sí, oremos. Dios creador de la familia, hoy hemos aprendido que es tu voluntad que todos nos tratemos bien, en especial que entre hermanos nos ayudemos siempre. Te pedimos ahora por las familias y hermanos que viven en situaciones de violencia. Ahora nos comprometemos a vivir y promover la armonía dentro de nuestra familia. Amén. Amén, amén. Ha sido increíble estar con ustedes nuevamente, mis queridos amigos Reinaldo, Jennifer. He disfrutado esta enseñanza porque nosotros somos como hermanos y creo que hemos recibido una poderosa palabra de parte de Dios. Así que ya nos vemos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Y nada, a ti que estás ahí escuchando, esperamos que esta lección te esté sirviendo para que puedas vivir como Dios quiere. Ya nos vemos. Dios te bendiga. Chao.